Hoy vamos a empezar con una pregunta. ¿El diablo existe o no existe? ¿Qué significa decir que el diablo no existe? Cuando afirmamos que el diablo no existe, estamos negando la existencia de una entidad sobrenatural, generalmente descrita como la personificación del mal, la tentación y el pecado. Esta figura, presente en muchas religiones y mitologías, suele ser contrapuesta a Dios como una fuerza opuesta al bien. Existen varias razones por las cuales se cuestiona la existencia del diablo. A diferencia de otros fenómenos naturales que pueden ser estudiados y verificados científicamente, no existe evidencia tangible y comprobable que demuestre la existencia del diablo. Muchos argumentan que el diablo es una figura simbólica que representa aspectos negativos del ser humano, como la codicia, la envidia o el odio. En este sentido, el diablo sería una metáfora más que una entidad real. Con el avance de la ciencia y el cambio de paradigmas culturales, muchas personas han reinterpretado o abandonado creencias tradicionales, incluyendo la creencia en el diablo. Algunos críticos de la religión ven la figura del diablo como una construcción cultural utilizada para controlar a las personas y justificar ciertas acciones. La cuestión de la existencia del diablo es una pregunta compleja que ha sido debatida durante siglos. No existe una respuesta definitiva y la creencia o no creencia en esta figura es una decisión personal que cada individuo debe tomar en base a sus propias creencias y valores. Lo cierto es que esta figura malévola ha atemorizado a la humanidad durante siglos. La existencia del diablo, ¿es esta figura malévola una entidad real que acecha en las sombras o es simplemente una creación de nuestra imaginación, una herramienta para explicar lo inexplicable? Los orígenes del diablo se remontan a las antiguas civilizaciones donde se concebían diversas deidades relacionadas con el caos, la oscuridad y la muerte. En la mitología griega, por ejemplo, encontramos a Hades, el dios del inframundo. Con el surgimiento del cristianismo, esta figura se transformó en Satanás, un ángel caído que se rebeló contra Dios y se convirtió en el enemigo de la humanidad. Esta versión del diablo se popularizó y se convirtió en una figura central en muchas religiones y culturas. A lo largo de la historia, el diablo ha sido utilizado como símbolo para representar diversas cosas: el mal, la tentación, la muerte, el inconsciente. Es una figura que ha servido para explicar el sufrimiento humano, las catástrofes naturales y las fuerzas que parecen estar más allá de nuestro control. Sin embargo, es importante recordar que los símbolos son construcciones culturales y que su significado puede variar a lo largo del tiempo y entre diferentes culturas. En la actualidad, la figura del diablo es cada vez más cuestionada. Muchos argumentan que es una construcción social utilizada para controlar a las personas, imponer creencias y justificar acciones violentas. La psicología nos enseña que a menudo proyectamos nuestros miedos y ansiedades en figuras externas, como el diablo. Además, la falta de evidencias empíricas que demuestre la existencia de una entidad malévola ha llegado a muchos a dudar de su realidad. A pesar de las críticas, el diablo sigue siendo una figura presente en la cultura popular, desde la literatura y el cine hasta la música y las artes visuales. Su imagen ha evolucionado a lo largo del tiempo, pasando de ser una criatura monstruosa a un personaje complejo y ambiguo. Esta persistencia demuestra el poder de los símbolos y la capacidad de nuestra mente para crear y recrear historias que nos fascinan y atemorizan. La figura del diablo es un reflejo de nuestras creencias, miedos y deseos más profundos. Si bien ha sido una figura central en muchas religiones y culturas, la evidencia científica y filosófica no respaldan su existencia como una entidad real. El diablo es más bien un arquetipo, un símbolo que nos permite explorar las profundidades de nuestra psique y comprender mejor nuestra propia naturaleza. Al final, cada uno es libre de creer o no de su existencia, pero es importante hacerlo de manera crítica y reflexiva. Alberto Linero afirma que el diablo no existe y explica su controversial punto de vista. Una de las figuras más memorables de la Iglesia Católica en Colombia es Alberto Linero, el reconocido conferencista y periodista que hasta el 2018 se dedicó al sacerdocio, pues decidió abandonar su oficio debido a un intenso problema de salud. El hombre ofrece una entrevista en donde habla no solo de su bienestar mental, sino que también se refiere a temas teológicos y espirituales. ¿Por qué Alberto Linero dice que el demonio no existe? El sacerdote menciona que no cree en esta figura que en ocasiones causa temor entre los feligreses, ya que considera que se manifiesta de una forma completamente diferente a la que muchos consideran. El diablo no existe, dejen de joder. Ese maniqueísmo de un diablo enfrentado a Dios, eso es poca teología. Eso es no haber estudiado teología.
Dios es todopoderoso, es decir, yo creo que Él existe en cuanto existe el mal y cuando en el corazón del hombre hay la posibilidad del mal por la libertad. Dice en medio de un encuentro. Asimismo, explica que no puede imaginar una competencia entre el Señor y una figura maligna, como muchas veces se ha proyectado en televisión y en cine. Del mismo modo, hace una reflexión sobre cómo las acciones de los individuos pueden transformar la finalidad inicial de las cosas, convirtiéndolas en acciones que no son agradables ante los ojos del Todopoderoso. Dios creó todo y todo es bueno. Lo que es malo es el uso que el ser humano desde su libertad le pueda dar. La figura del diablo ha sido una fuente inagotable de inspiración para artistas a lo largo de su historia. Su representación ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a las corrientes estéticas y culturales de cada época. Durante la Edad Media, el diablo solía ser representado como una criatura grotesca y monstruosa, con cuernos, cola y garras. Su aspecto físico era utilizado para infundir miedo y temor en los fieles, reforzando así la idea del infierno como un lugar de tormento eterno. Con el Renacimiento, la representación del diablo se hizo más sofisticada y humanizada. Los artistas comenzaron a explorar la psicología del mal, representando al diablo como un ser seductor y tentador, capaz de disfrazar las verdaderas intenciones. En la época barroco, el diablo se convirtió en una figura central en muchas obras de arte, especialmente en la pintura. Los artistas barrocos utilizaban la luz y la sombra para crear atmósferas dramáticas y enfatizar la lucha entre el bien y el mal. A partir del siglo XIX y XX, la representación del diablo se volvió más simbólica y menos literal. Los artistas comenzaron a explorar las dimensiones psicológicas y sociales del mal, relacionándolo con temas como la alienación, la violencia y la opresión. La creación de mitos como el del diablo ha sido objeto de estudios por parte de diversas disciplinas, incluyendo la psicología. La figura del diablo es un reflejo de nuestras creencias, miedos y deseos más profundos. A lo largo de la historia ha sido representada de diversas maneras y ha cumplido diferentes funciones sociales. Si bien la creencia en el diablo puede ofrecer consuelo y sentido a algunas personas, es importante analizar críticamente las bases de esta creencia y comprender su impacto en nuestra vida y en la sociedad. Gracias por estar acá, gracias por seguirme y los espero en otro contenido.